Bien, una vez que hemos llegado a dos conclusiones importantes, la primera es que el concepto democrático en un Estado de Derecho de autor es el concepto restrictivo de autor que distingue entre autores y partícipes para fines de tipicidad, pero también para fines de proporcionalidad en la pena, y que el criterio para distinguir entre autores y partícipes que actualmente en la doctrina alemana, española y afortunadamente cada vez más en México se va imponiendo dentro de la doctrina es el criterio del dominio del hecho, es decir, que serán autores aquellos que tienen el sí y el cómo del delito, y serán partícipes aquellos que intervienen en el delito, pero que su intervención está sujeta al dominio de la voluntad de los autores. Pues encontramos esto como criterio más adecuado para distinguir. Sin embargo, enunciarlo desde un punto de vista teórico es no sencillo tampoco, pero es mucho más complicado aplicarlo en los casos concretos y tomar decisiones. Y como hemos dicho desde el inicio de este curso, pues el derecho penal no son matemáticas, es decir, que a un mismo problema, dos estudiosos del derecho penal, dos jueces, dos maestros, dos alumnos, pueden llegar a resoluciones diferentes, y mientras estén aplicando la técnica y haya una regla de lógica en sus silogismos en los cuales van deduciendo sus conclusiones, pues estarán aplicando la teoría del delito, y aunque los resultados no necesariamente sean idénticos, es decir, en teoría del delito, por más que nos esforzamos, pues 2 y 2 no siempre van a ser percibidos como 4 por todos, sino que hay siempre un margen de subjetividad que se va evolucionando conforme al avance cultural del lugar donde se analiza el caso concreto. Platicábamos en el video anterior del caso de la bañera que en su momento la doctrina dominante con una teoría subjetiva pues llegó a un resultado que hoy, si no nos parece, por lo menos nos debería parecer absurdo: condenar a la tía del bebé, que fue la que lo ahogó, como si fuera simplemente cómplice, porque ella no le interesaba y no tenía el dolo de autor, y a la mamá que no se atrevió a ahogar a su bebé, considerarla como autora material. Entonces, esto va evolucionando culturalmente, esto va evolucionando conforme a la sociedad es más civilizada, en las partes del mundo donde se estudia más, donde se trata de perfeccionar más la técnica penal. Pero el criterio que actualmente se va imponiendo es el de el dominio del hecho. Cuando hablamos de autor material o autor mediato, hablamos en términos genéricos y específicos de dominio del hecho. Cuando hablamos de coautoría, entonces hablamos de un codominio funcional del hecho. Los autores comparten funcionalmente en la distribución de tareas, en la división del trabajo, el sí y el cómo del delito. De tal forma que la aportación de cada uno de ellos es tan esencial para que se cometa el delito tal y como lo planearon, que deben ser considerados como autores. En el caso que poníamos en el video anterior del robo al banco, la aportación del chofer que los lleva y que los espera afuera es importante. Por eso va a responder porque cometió un delito, pero de acuerdo con el dominio del hecho, por lo menos en mi interpretación, y muy respetable quien lo interprete de manera diferente, pues él no tenía el sí y el cómo del delito, porque pues muy bien pudo haberlos llevado y los otros arrepentirse y no robar el banco, o muy bien los otros pudieron haber robado el banco y el que los había llevado se fue y no los estaba esperando, salen con las bolsas de dinero y resulta que se había arrepentido el cómplice que ya los había llevado y que en realidad también tendría que auxiliarlos en la huida. No por eso deja de haber sido ya cómplice auxiliador, pero fíjense cómo su intervención, llevarlos y esperarlos, no es esencial para que sí se cometa o no se cometa el delito y cómo se comete el delito. Una vez que tenemos establecido el concepto de el dominio del hecho como el criterio para diferenciar entre autores y partícipes, podemos pasar a la definición de cada una de las formas de intervención. Y decíamos
en el primer video de estos tres que utilizamos para explicar este tema, que los autores pueden ser el autor material, el autor mediato y los coautores. Será autor material aquel que domina el hecho directamente por su voluntad. En los ejemplos que hemos puesto, nuestros ejemplos que hemos puesto, pues será autor el que dispara el arma de fuego en el ejemplo número 1, porque él es el que tiene el sí y el cómo del delito. En el caso de la autoría mediata, es una figura muy interesante, es una figura que hay que comprender, que hay que distinguirla de la inducción, que es una forma de participación, porque en el caso de la autoría mediata, el autor es una especie de titiritero. La definición, tratando de encontrar palabras coloquiales, sería el sujeto de atrás, el que va a dirigir el hecho, el que va a tener en su voluntad el sí y el cómo del hecho, pero se va a valer de otra persona que pues pone una condición para el resultado, pero no es ni cómplice, ni inductor, ni coautor del delito. Es decir, esta persona que le vamos a denominar hechor, tratando de encontrar un término didáctico, quien hace la conducta típica, la hace, pero como instrumento. Es decir, no sabe que está cometiendo el delito. Algunos casos se establecen también en la autoría mediata, más que es un ejemplo sumamente complicado, creo yo que para posgrado, que también se puede dar la autoría mediata en instituciones en las cuales hay un control de poder muy sofisticado y una jerarquía de obediencia muy completa, como pudiera ser, por ejemplo, en un ejército, ¿sí? La obediencia jerárquica en el ejército respecto a una autoría mediata. Pero vayamos al concepto mediato de autor más simple. Hablamos de autor mediato como quien dirigía con su voluntad el hecho, y lo vamos a distinguir del hechor inmediato, y lo mediato y lo inmediato lo vamos a referir a la conducta típica o al resultado o a la acción típica. Y para ejemplificar esto, porque es muy difícil simplemente entender los conceptos abstractos, pensemos en que pues hay un matrimonio y la madre de familia ya no aguanta al papá. Y entonces dice, ¿cómo le hago para deshacerme de él? Lo voy a envenenar. Y dice, bueno, pero es que a mí la verdad es que pues mi esposo no me recibe ni un vaso de agua. Y entonces le dice a su hijo, oye hijo, ven, mira, fíjate que me quiero arreglar con tu papá, ve y llévale ese jugo de naranja, pero no le digas que yo se lo mandé, porque si tú le dices que le mandé el jugo de naranja, no se lo va a tomar, tú dile que tú se lo llevas. Y ya cuando tu papá se lo tome y diga, mira qué rico está el jugo de naranja, qué bueno, gracias, le dices, oye, pues fíjate que mi mamá tuvo el detalle de mandarte este jugo de naranja porque se quería arreglar contigo. Y entonces el hijo dice, sí, está bien, yo intervengo. Y fíjense cómo el hijo no sabe que lo que le va a dar a su papá es veneno. Entonces encontramos a una titiritera, que es la autora mediata, la mamá, que está utilizando al hechor inmediato, quien es el que le va a dar el veneno a la víctima, y es el que lo va a privar de la vida, porque es el que le dio el veneno, pero no estaba el sí y el cómo del delito en su voluntad, porque él no sabía que le estaba dando veneno, él pensaba que le estaba dando un jugo de naranja, y él pensaba que esa acción que él estaba realizando, en la forma en la que su madre lo manipuló para darle el jugo de naranja a su padre, pues en lugar de privar de la vida a su padre, pensaba que lo que iba a hacer iba a arreglar a sus padres, que por supuesto que estaba en el interés del hijo, de que sus padres estuvieran bien avenidos. Y entonces así sucede, el hijo va, le lleva el jugo de naranja al papá y le dice, mire papá, ahí la discusión que tuviste con mi mamá, para que se te pase el más rato, aquí te traje este jugo de naranja. Y el padre, confiando en el hijo, se lo toma, tenía veneno y se muere.
Llega la policía y entonces la mamá dice, no, pues ahí el jugo de naranja tenía veneno, pero se lo dio mi hijo, ¿verdad? Yo no sé, a mí que me esculquen. Y entonces, pues dirá el hijo, sí, pero yo no sabía que estaba dándole veneno en el jugo de naranja a mi papá. La que sabía y la que me mandó es mi mamá. Y dice, no, sí, pero yo no se lo di. Ah, bueno, entonces no serás autora inmediata, no tenías tú en tú misma, no realizaste la acción, pero tú utilizaste a otra persona como instrumento, otra persona que no es cómplice, no es inductor, no es partícipe, no tiene forma de intervención, porque al faltarle el dolo, el hijo, pues ni siquiera realiza una conducta típica, no sabía que estaba envenenando a su papá, él pensaba que le estaba llevando un jugo de naranja. Pero la madre que estaba atrás sí sabía que estaba mandando al hijo a envenenar al padre. Ese sería un ejemplo de autoría mediata. Y la tercera forma de autoría es la coautoría. Es decir, cuando hay un codominio funcional del hecho, ya hemos hablado en el ejemplo 2 y 3 que hemos venido manejando, el de tú lo sujetas mientras yo le corto la garganta, o de los 4 sujetos que realizan el robo al banco, los 3, el que está amagando a las guardias, el que está abriendo la caja fuerte y el que se apodera del dinero. Su aportación material al tipo de robo es tan importante para los 3 que entre los 3 en su división de tareas tienen el codominio funcional del hecho y por lo tanto se les puede considerar como coautores. Pues bien, jóvenes, grosso modo, estos son los temas que se ven en este tema de autoría y participación. Habremos decir que la consecuencia penal en marcos penales, de acuerdo con nuestro Código Penal, es la de un concepto restrictivo que prevé una pena en marcos penales, el mínimo y máximo, de 2/3 partes a la pena del autor, es decir, tiene un injusto penal penado proporcionalmente menor para el cómplice, el partícipe cómplice, ya sea auxiliador o sea encubridor, que para el autor. Pero al inductor, como la doctrina dominante, también lo consideran dentro de los mismos marcos penales, porque como ya hemos platicado, se considera tan relevante la teoría del inductor como la del autor material, porque la mayoría de las veces, también hemos comentado, pues precisamente estos inductores son los jefes de la banda, son los líderes de los carteles criminales, son los líderes de los carteles de tratas de personas y por lo tanto a ellos se les considera como inductores con la pena mínima y máxima para el delito en su injusto, vale igual la penalidad que para el autor material, pero eso no significa que podamos decirles autores intelectuales, a menos que pues, nos estemos refiriendo a un público que no sea técnicamente conocedor de la teoría del delito. En cuanto a esta figura de la autoría y la participación, podemos encontrar dos figuras que se encuentran en la mayoría de las legislaciones de nuestro país, que son definiciones legislativas que tratan de resolver problemas, pero que en realidad los complican. Y así podemos hablar de la complicidad correspectiva, que es cuando varias personas intervienen en un delito, pero no se puede determinar bien a bien quién lo cometió, y en ese caso todos responden como cómplices correspectivos con una penalidad atenuada. Y también existe lo que se conoce como la figura del delito emergente. En el caso del delito emergente siempre tendrá que haber un delito principal. Y entonces, por definición legal, y aunque esto en un estricto sentido constitucional quizás por una corte garantista pudiera considerarse que es una figura legal inconstitucional, pues nos dice que el delito emergente, es decir, el delito secundario, el delito que emerge cuando se está cometiendo el delito principal, le va a ser atribuido a quienes realizaron el delito principal como coautores, también como coautores. Y entonces piensen en el cuarto ejemplo, que es el del banco. Si resulta que por ahí quien abrió la caja fuerte sin haberle avisado a sus compañeros, después de que abrió la caja fuerte y en lo que el cuarto sujeto está metiendo el dinero a las bolsas, pues decide él cometer una violación
en contra de alguna de las personas que está ahí, ese delito de violación, considerado como un delito emergente, no era el delito principal, el delito principal era el robo para el que se pusieron de acuerdo, le va a ser atribuido a los demás intervinientes si cumplen cualquiera de los requisitos. Uno es que pues sea una consecuencia lógica de los medios que acordaron para cometer el delito, o bien que sirva como un medio para cometer el delito principal, o bien que estando presentes los intervinientes en el delito principal no hubieran hecho cuanto estuviera de su parte para evitar que ese delito emergente se cometiera. Fíjense cómo estando presentes, de tal forma que otra vez el sujeto que está afuera pues no puede atraérsele el delito emergente al chofer que los llevó y los está esperando afuera. De la misma manera, si los otros dos sujetos que están adentro del banco no se dan cuenta cuando este sujeto decide cometer un delito posterior, un delito no acordado, que es la violación, si no se dan cuenta, entonces pues tampoco se les puede atribuir. Pero si se dan cuenta y no impiden que cometa la violación, se les va a atribuir como a coautores del delito emergente de violación. El otro ejemplo respecto a los medios es si se ponen de acuerdo para llevar un arma de fuego, para amagar a los guardias, para amagar al público y al personal del banco, y algún guardia intenta resistir y el que tenía el arma dispara y lo lesiona o lo mata, bueno, pues ahí sí, todos los que se pusieron de acuerdo y estaban de acuerdo en que se llevara un arma de fuego para cometer el robo, el delito principal era el robo, pero las lesiones o el homicidio que resulta como delito emergente, pues de acuerdo con esta figura del delito emergente los jala a todos los intervinientes como coautores del delito de homicidio. Insisto, esta figura que está en los códigos penales, en mi criterio, no resiste un criterio garantista de análisis constitucional, pero pues así se aplica en la mayoría de las legislaciones, por lo menos de nuestro país. Con esto prácticamente terminamos lo que es nuestra figura de la autoridad y la participación. Me gustaría mencionar como un último tema el concepto del principio de accesoriedad limitada. ¿Qué significa este principio de accesoriedad limitada? Que la conducta de los partícipes es accesoria a la conducta del autor o los autores, ya los habíamos dicho. Para que los partícipes cometan delito es necesario que el autor o los autores por lo menos lleguen al principio de ejecución. Si el autor no llega al principio de ejecución, los partícipes, aunque ya hubieran realizado sus conductas de auxilio o de terminar, no cometen delito. Y se dice que es un principio de accesoriedad limitada porque simplemente se limita al injusto, es decir, a la conducta típica y antijurídica. Porque ya hemos dicho que la culpabilidad se refiere al sujeto y cada quien responde por su propia culpabilidad. Esto es, si el autor realizó principio de ejecución, eso basta para que realicen o se actualice el injusto del cómplice y del inductor. Pero a la hora que determinemos el reproche respecto a cada uno de ellos, el juicio de reproche, pues se va a analizar la imputabilidad de cada uno de ellos, la conciencia de antijuridicidad de cada uno de ellos y la exigibilidad de otra conducta de cada uno de ellos. Y si solamente se dan los tres elementos en cada uno de ellos, entonces los podremos considerar culpables. Si alguno de ellos es inimputable, por ejemplo, bueno, pues habrá cometido un injusto, pero no va a cometer delito. Si alguno de ellos está actuando bajo un error de prohibición invencible, pues entonces habrá cometido el injusto. Hay tipicidad de los partícipes, estoy hablando, pero pues no podrá ser considerado culpable y no habrá cometido delito. Por eso hablamos de un principio de accesoriedad limitada. La conducta de los partícipes es accesoria a la de los autores y es limitada porque cada uno responde por su propia culpabilidad. Con esto terminamos pues lo que hemos denominado el tema número 6, autoría y participación, formas de intervención en el delito.